Sean bienvenidos al canal Armando la Ciencia. En esta ocasión vamos a ver la derivada de una división de funciones, esperando que sea de su agrado. Muchas gracias y comenzamos. La función h es igual a f entre g. Aquí dense cuenta que se está especificando claramente que depende de x. O se puede escribir como una función u y v. Esta u y v también dependen de x. Entonces pueden ustedes encontrar en su formulario u y v o f y g. Es lo mismo. Nada más hay que tener claro quién es u. Si u y f están en el numerador o g y b están en el denominador. Nunca olviden esa parte, ya que de eso depende todo nuestro resultado. En esta ocasión vamos a ver la derivada de una división. Veamos. La función h de x va a ser igual a una división de una función f de x con una función g de x. Esto va a ser igual, y lo podemos también escribir como u entre v. Cabe aclarar que u y v dependen de x ambas, ya que estamos en cálculo diferencial de una sola variable. Entonces la variable a derivar es x. Veamos, aquí la derivada de h de x va a ser igual a una división f entre g. Para esto lo que hay que hacer es una división, y en la parte del numerador vamos a tener a g sin derivar por la derivada de la función f menos la función f sin derivar por la derivada de g. Y todo eso va a ser dividido entre g, la función g elevado al cuadrado. Si lo queremos expresar en otra notación, va a ser igual a h' igual a g sin prima, es decir, sin derivar, f' derivada menos f, la función, por g derivado, es decir, g' entre g de x elevado al cuadrado. Entonces vamos a seguir una serie de pasos. Espero que se memoricen esta fórmula de derivada de una división. Lo más recomendable es hacer tantos problemas que muy posiblemente ustedes se acuerden cómo derivar poco a poco. Nunca hay que olvidar las demás fórmulas matemáticas de derivadas. Así ustedes van a aprender de manera más rápida cómo derivar. Veamos un ejemplo de la derivada de la función h de x. También por esta ocasión puse de diferentes colores las funciones para que les sea más fácil de detectar. Sin embargo, conforme vayamos pasando el tiempo, voy a dejar ya los colores, pero es muy importante que ustedes se acuerden de cada paso para que puedan derivar con mayor rapidez. Esta notación es una de las más simplificadas en la cual podemos utilizar. No lo olviden y ténganlo presente en todo momento. Ahora vamos a resolver la derivada de h de prima, tomando en cuenta la derivada de una división. Veamos. Llegamos a la conclusión de que g, como es x, entonces es g sin derivar por la derivada de f. f es 7, ¿de acuerdo? Entonces la derivada de 7 con respecto a x menos 7 por la derivada de x, que sería g con respecto a x, entre la función g elevado al cuadrado. Eso va a ser x cuadrada. Mi siguiente resultado va a ser x, que aquí lo tengo, la derivada de 7 con respecto a x sería 0 porque 7 es una constante, menos el 7 va a multiplicar a la derivada de x con respecto a x, y eso va a ser igual a 1 entre x cuadrada. Aquí no es afectada la x cuadrada. Ahora vamos a simplificar la parte superior, es decir, el numerador de la fracción.
El siguiente paso sería que x por 0 me va a dar un 0. Menos 7 por 1, 7. Entre x cuadrada. Simplificando más, obtendríamos el siguiente resultado. Mi resultado final va a ser menos 7 sobre x al cuadrado. Como se habrán dado cuenta, el 7 es una constante. Aquí no fue una gran dificultad. Sin embargo, podríamos haber resuelto este problema de varias formas. Veamos otra forma de resolver este problema para que ustedes se den cuenta de que es muy sencillo si ustedes identifican plenamente las funciones o las saben escribir de diferente forma. Mientras más formas ustedes escriban sus funciones, mayor variedad tendrán para resolver ese problema y obtener el mismo resultado. Para poder comparar mi resultado, lo voy a escribir en esta parte superior, ya que ahorita me conviene escribirlo para que no se nos olvide el resultado y poder comparar con el resultado que voy a obtener de mi nueva forma que voy a expresar esa división de funciones. Por simple notación podemos ver que x, que está en la parte inferior, es decir, en el denominador, puede escribirse como x a la menos 1, como pueden darse cuenta aquí. Es decir, que ahora puedo verlo como un producto de funciones. Veamos cómo podemos resolverlo ahora. Si derivamos la función h de x como un producto de funciones, vamos a obtener el siguiente resultado. Si tomamos en cuenta que f es igual a 7 y g de x es igual a x a la menos 1 medio, si lo tomamos en cuenta como un producto de funciones, voy a tener la siguiente forma. La derivada de f por g más, y después se escribiría a f por la derivada de g. Entonces ahora únicamente hay que hacer sus derivadas, la derivada de la constante y la derivada de x a la menos 1. Veamos cuál es el resultado. Resolviendo este problema, voy a tener que la derivada de una constante siempre va a dar 0, es decir, el 7 es una constante. X a la menos 1 estaría multiplicando la derivada de la constante más el 7, que lo tengo aquí, y la derivada de x a la menos 1 medio, que sería menos x elevado a la menos 2. Este resultado aquí me va a dar igual un 0. Ahora nada más falta simplificar esta parte y quedaría de la siguiente forma. En consecuencia, menos por más da menos. 7 por x a la menos 2 daría 7 por x a la menos 2. Esto va a ser igual a este signo se mantiene, y x a la menos 2 por notación es recomendable escribirlo como 1 sobre x al cuadrado. Y como se darán cuenta, el resultado que está aquí y el resultado que teníamos desde hace un momento son iguales. Entonces, si uno sabe expresar las matemáticas de diferentes formas, los resultados van a ser iguales. Recuerden, aunque tomen el camino más largo, sus resultados, al comparar con su libro o con los ejercicios de cualquier lugar, tienen que encontrar que son totalmente iguales. Vamos a ver otra forma de resolver este problema, esperando que les sirva de mucho para que puedan simplificar sus ejercicios futuros. Entonces, ahora vamos a derivar en forma directa, y hay que tomar en cuenta que el 7 es una constante, es decir, el 7 va a salir de la derivada. Como 7 va a salir de la derivada, entonces nada más hay que derivar x a la potencia menos 1. Al momento de derivar voy a obtener lo siguiente. El resultado de la derivada va a ser menos x a la potencia menos 2 multiplicado por el 7. Simplificando voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener que menos por más da menos. El 7 por x a la menos 2.
Y escribiendo x a la menos 2 de otra forma, es decir, por notación, se puede escribir 1 sobre x al cuadrado. Y el 7, como estaba multiplicando, va a quedar en la parte del numerador. Entonces, este resultado, nuevamente comparando, voy a obtener que estos resultados son iguales. En este video básicamente fue comparar cómo se puede hacer una división de funciones muy sencillas. Vamos a ver ejemplos más complicados conforme vayamos avanzando. Entonces, pongan mucha atención y vamos a practicar la derivada de una división. Entonces, pongan mucha atención en cada paso que vayamos resolviendo, ya que es muy importante. Lo visto en las anteriores clases fue que la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0, la derivada de x a la potencia n siempre va a dar nx a la n menos 1, la derivada de b a la potencia n cuando b es una función es igual a n b a la potencia n menos 1 por la derivada de la función, y además tenemos la suma de dos funciones que va a ser la derivada de cada función. Después tenemos la derivada de un producto de funciones que va a ser derivar la primera función por la segunda función sin derivar más la primera función por la derivada de la segunda función. En esta clase vimos la derivada de una división de funciones, siendo la división f entre g. La derivada de esa división fue que g multiplica la derivada de f menos f por la derivada de g. Todo eso va a ser dividido entre la función g sin derivar y elevada al cuadrado. Como se darán cuenta, es muy necesario recordar todas las definiciones de las derivadas, ya que cada vez se va a volver más complejo en caso de que ustedes no se la memoricen. Eso es todo por el momento. En la próxima clase vamos a seguir viendo la derivada de una división de funciones, a donde vamos a seguir practicando para que les quede más claro este conocimiento. Muchas gracias y hasta la próxima clase. No olviden suscribirse a su canal Armando la Ciencia, ya que es gratis. Además, pueden recomendar y compartir estos videos en sus redes sociales. También pueden dejar comentarios, sugerencias en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y Google+, así como en YouTube, y poner un pulgar hacia arriba. Hasta la próxima clase. Favor de escoger el video. Hasta pronto.